Trump ha vuelto, las tensiones suben y estos 10 países latinos ya no se callan. El rechazo es claro, la lista es impactante y lo que está pasando ahora podría cambiarlo todo. 10. Argentina. Argentina no ha tenido pelos en la lengua cuando se trata de mostrar su rechazo a Donald Trump. Uno de los principales motivos es la indiferencia que mostró hacia el país en los momentos más críticos. En lugar de apoyar a Argentina en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la administración Trump prefirió mirar hacia otro lado. Esto dejó al gobierno argentino navegando solo en medio de una tormenta económica. Muchos lo vieron como una traición a una relación histórica que alguna vez tuvo peso. Ese silencio en los momentos clave dejó una marca profunda. Otro factor que alimenta la antipatía es la manera en que Trump ha hablado de América Latina. Para muchos argentinos, escuchar al expresidente referirse a la región con términos despectivos fue un recordatorio claro de su falta de respeto. Frases que restaban valor a los países del sur encendieron la indignación. El pueblo argentino, conocido por su fuerte identidad nacional, no toleró esa arrogancia. La prensa local y las redes sociales no tardaron en explotar con críticas. Trump, sin embargo, nunca se retractó ni suavizó su discurso. Por último, hay una cuestión profundamente política. Trump ha mostrado una afinidad clara por gobiernos de derecha en la región, algo que ha chocado con la línea progresista que predomina actualmente en Argentina. Esa cercanía con figuras políticas polémicas ha sido vista como una amenaza por muchos sectores. Para una sociedad acostumbrada al debate político intenso, la figura de Trump representa todo lo que se quiere evitar: imposición, autoritarismo y desprecio por los acuerdos multilaterales. El rechazo no es solo ideológico, es también emocional y cultural. 9. Ecuador. Ecuador no ha ocultado su molestia hacia la figura de Donald Trump y buena parte de ese rechazo nace de las deportaciones masivas. Durante su mandato, miles de ecuatorianos fueron enviados de vuelta a su país desde Estados Unidos, muchos sin procesos claros ni garantías básicas. Estas decisiones provocaron tensiones diplomáticas que aún se sienten. Las autoridades ecuatorianas reclamaron respeto y diálogo, pero se encontraron con un muro de indiferencia. Las familias separadas y las historias desgarradoras ocuparon titulares. Trump nunca ofreció una explicación ni un gesto de empatía. El trato que recibieron los migrantes deportados también encendió alarmas. Muchos llegaron a Ecuador tras haber sido retenidos en condiciones indignas, viviendo en centros de detención que parecían cárceles. Los testimonios sobre hacinamiento, frío extremo y falta de atención médica se multiplicaron. La indignación fue creciendo no solo en el gobierno, sino también en la población. Era como si Trump hubiera olvidado que estaba tratando con seres humanos. La imagen de Estados Unidos como tierra de oportunidades se desmoronó para muchos ecuatorianos. Esto se sumó a una creciente sensación de abandono. Mientras otros países de la región recibían cooperación o al menos diálogo, Ecuador sentía que su voz era ignorada. Trump no mostró interés en colaborar en temas migratorios o de desarrollo. Esa frialdad en las relaciones diplomáticas hizo que el descontento se extendiera más allá del gobierno y llegara a las calles. Intelectuales, artistas y ciudadanos comunes comenzaron a alzar la voz. Trump pasó a ser visto como un símbolo de desprecio hacia América Latina, y en Ecuador ese símbolo pesa más que nunca. 8. El Salvador. El Salvador ha sido uno de los países más críticos frente a las políticas de Donald Trump, especialmente por las deportaciones de sus ciudadanos. Durante su mandato, miles de salvadoreños fueron expulsados de Estados Unidos bajo sospechas de vínculos con pandillas, aunque en muchos casos no había pruebas claras. Las deportaciones masivas causaron miedo y confusión en comunidades enteras. Los familiares de los deportados denunciaron irregularidades y falta de información. El Salvador vio cómo su gente era tratada como amenaza sin un juicio justo. La indignación no tardó en explotar en los medios y en la calle. Las condiciones en las que estos salvadoreños fueron retenidos antes de ser devueltos también causaron controversia. Muchos terminaron en centros de detención con condiciones inhumanas, incluyendo el infame Guantánamo. Se reportaron abusos físicos, negligencia médica y aislamiento prolongado.
Estas prácticas fueron condenadas por organizaciones internacionales. El pueblo salvadoreño lo vivió como una humillación colectiva. La idea de que sus compatriotas fueran tratados peor que criminales generó un rechazo visceral hacia Trump. A todo esto se sumó una presión diplomática sin precedentes. La administración Trump amenazó con recortar la ayuda económica si El Salvador no aceptaba más deportados. Esta táctica fue vista como chantaje y dañó profundamente la relación bilateral. En lugar de diálogo hubo imposiciones. En lugar de respeto hubo amenazas. Esta actitud fue interpretada como un intento de dominación y para los salvadoreños eso fue el último golpe. El rechazo hacia Trump no fue solo político, fue también moral y emocional. 7. Brasil. Brasil no se ha quedado callado frente a la figura de Donald Trump y uno de los temas más sensibles ha sido la Amazonía. Durante su mandato, Trump mostró un desinterés total por el pulmón del planeta. Mientras el mundo pedía acción, él prefería ignorar las alertas sobre la deforestación. Brasil, con una sociedad civil cada vez más consciente del medio ambiente, lo percibió como una amenaza directa. La falta de apoyo de Estados Unidos encendió una chispa de indignación. No era solo política, era una cuestión de vida y territorio. El rechazo brasileño también tiene raíces profundas en la defensa de su soberanía. Trump, con su estilo confrontativo, dio la impresión de querer intervenir en decisiones internas del país. Desde opiniones sobre las elecciones hasta presiones comerciales, sus gestos fueron vistos como intromisiones. En un país con fuerte identidad nacional, eso no se perdona fácilmente. Muchos líderes, tanto de izquierda como de derecha, condenaron su postura. La idea de que Estados Unidos quisiera dictar el rumbo de Brasil unió incluso a bandos opuestos. Por último, las tensiones comerciales no hicieron más que echar leña al fuego. Trump amenazó con imponer aranceles a productos clave de exportación brasileña como el acero y la soya. Estas medidas fueron interpretadas como ataques directos a la economía del país. Agricultores, empresarios y sindicatos se pronunciaron en contra, temiendo una guerra comercial. Lo que pudo ser una alianza estratégica se transformó en una relación tirante. En Brasil, muchos ya no ven a Trump como un socio, sino como una figura arrogante y peligrosa. 6. Panamá. Panamá no olvida las palabras de Donald Trump cuando sugirió que Estados Unidos debería retomar el control del canal. Aquella frase, cargada de nostalgia imperialista, fue interpretada como una amenaza directa a la soberanía panameña. El canal, símbolo de independencia y orgullo nacional, no es negociable. Esa insinuación encendió las alarmas tanto en el gobierno como en la sociedad civil. En pocas horas, el rechazo fue unánime. Para muchos panameños, Trump revivía un pasado que el país luchó por dejar atrás. La reacción popular no tardó en manifestarse con fuerza. Calles llenas, pancartas, discursos encendidos y un claro mensaje: Panamá no se toca. Las declaraciones de Trump despertaron una respuesta emocional intensa. Desde jóvenes estudiantes hasta veteranos que vivieron la transición del canal, todos salieron a defender lo que consideran suyo. La prensa nacional lo calificó como un intento de humillación histórica. Incluso figuras apolíticas rompieron su silencio para unirse al coro de rechazo. La indignación se sintió en cada rincón del país. En el ámbito diplomático, el gobierno panameño fue tajante. Rechazó cualquier insinuación de intervención extranjera y exigió respeto total a su autonomía. Las tensiones con Estados Unidos aumentaron rápidamente, al punto de congelarse ciertos acuerdos de cooperación. Panamá, lejos de ceder, adoptó una postura firme. Trump, lejos de retractarse, alimentó el conflicto con nuevas declaraciones. El episodio dejó claro que la relación entre ambos países ya no es la misma. Y Panamá, ahora más que nunca, está decidido a defender su soberanía con voz firme y mirada altiva. 5. Colombia. Colombia ha vivido una relación tensa y volátil con Donald Trump, especialmente por el tema de las deportaciones forzadas. Cuando el país se negó inicialmente a recibir vuelos llenos de ciudadanos deportados desde Estados Unidos, Trump respondió con amenazas. Aranceles, sanciones y un discurso hostil marcaron los días siguientes. Lo que pudo resolverse con diálogo terminó en confrontación.
el pueblo colombiano lo vio como un acto de imposición. Y ese tipo de trato no se olvida fácilmente. La presión económica también jugó un papel clave en el deterioro del vínculo entre ambos países. Trump impuso aranceles del 25% a productos colombianos, golpeando directamente a sectores clave como el café, las flores y los textiles. Los exportadores vieron cómo sus ingresos caían y miles de empleos quedaron en riesgo. Las protestas comenzaron a crecer en distintas regiones. En lugar de apoyo, Colombia sintió que estaba siendo castigada. El resentimiento hacia Trump se hizo visible en todas las esferas. Las relaciones diplomáticas se fueron resquebrajando con cada cruce de palabras entre Trump y el presidente Gustavo Petro. Los mensajes públicos dejaron de ser institucionales para convertirse en ataques personales. La falta de diplomacia de Trump, sumada a su tono altivo, encendió una chispa de rechazo nacional. Incluso quienes no apoyaban a Petro veían con malos ojos el trato de Trump hacia el país. Para Colombia, esta historia no fue solo de política exterior, fue una lección de orgullo y dignidad nacional ante quien quiso tratarla como un subordinado. 4. México. México ha sido uno de los países más golpeados por las políticas de Donald Trump. Y uno de los mayores focos de tensión fueron los aranceles. En plena crisis económica, la imposición de un arancel del 25% a productos clave como el acero, el aguacate y los automóviles generó un fuerte impacto. La industria mexicana reaccionó con preocupación y miles de empleos estuvieron en riesgo. El mensaje fue claro. Trump no dudó en castigar económicamente a su vecino del sur. El resultado fue un deterioro drástico en la confianza comercial. La relación bilateral se volvió más tensa que nunca, pero si hay algo que generó rechazo profundo fue su política migratoria. México fue presionado para aceptar deportaciones masivas, incluso de personas que ni siquiera eran mexicanas. Las amenazas de enviar migrantes a Guantánamo indignaron tanto al gobierno como a la sociedad. Las imágenes de familias separadas y niños enjaulados dieron la vuelta al mundo. La frontera sur se convirtió en un símbolo de dolor y de abuso. Trump usó la migración como arma política y eso dejó cicatrices difíciles de sanar. El pueblo mexicano no lo olvidó. A esto se suman los constantes comentarios despectivos de Trump hacia México, desde llamarlo un país problemático hasta insinuar que solo envía criminales. Su retórica encendió la indignación popular. En cada declaración quedaba claro el desprecio que sentía. El orgullo nacional mexicano reaccionó con fuerza. Artistas, intelectuales y ciudadanos comunes levantaron la voz en defensa de su país. Trump, lejos de retractarse, siguió alimentando esa narrativa ofensiva. En México su nombre se convirtió en sinónimo de arrogancia y desprecio. 3. Cuba. Cuba no ha perdonado a Donald Trump por haber cerrado las puertas a quienes buscaban una nueva vida fuera de la isla. La cancelación de programas migratorios legales dejó a miles de familias cubanas sin esperanza. Muchos que esperaban reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos vieron sus planes desaparecer de un día para otro. Esa decisión no solo fue política, fue profundamente humana. Las protestas no tardaron en surgir dentro y fuera de la isla. Para el pueblo cubano, ese portazo fue una traición. El golpe más fuerte, sin embargo, vino con las sanciones económicas. Trump endureció el embargo como no se veía en décadas, afectando desde el comercio hasta el acceso a medicinas y alimentos. Los mercados se vaciaron y la vida cotidiana se volvió aún más difícil. Las autoridades cubanas denunciaron una agresión económica con fines políticos. En cada barrio de La Habana, la gente hablaba con rabia del castigo colectivo que se sentía desde el norte. La relación ya tensa se rompió aún más con estas medidas. Como si no bastara, el tono que Trump usó para referirse a Cuba fue visto como provocador y ofensivo. Acusaciones, amenazas y discursos cargados de hostilidad marcaron cada intervención suya sobre la isla. No había espacio para el diálogo, solo confrontación. El gobierno cubano respondió con dureza, pero también lo hizo la población, que sintió que se atacaba su dignidad nacional. En Cuba, el rechazo a Trump no es solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. Su figura quedó marcada como símbolo de agresión,
arrogancia y desprecio hacia el pueblo cubano. 2. Venezuela. Venezuela ha tenido enfrentamientos frontales con Donald Trump y el detonante fue el petróleo. La imposición de un arancel del 25% a las exportaciones de crudo y gas no solo golpeó las finanzas del país, sino que fue interpretada como una agresión directa. El gobierno respondió con dureza, calificando la medida de ilegal y desesperada. Pero más allá del discurso oficial, en las calles se sentía el impacto real. Menos ingresos, menos empleo, más crisis. La economía venezolana ya debilitada recibió otro golpe certero y Trump se convirtió en el blanco de la indignación popular. Las sanciones económicas intensificaron aún más la tensión. La revocación de licencias a empresas como Chevron paralizó proyectos clave en la industria energética venezolana. Esto no solo afectó al gobierno, sino a miles de trabajadores que dependían de esas operaciones. La población sintió que Estados Unidos buscaba asfixiar al país, sin medir las consecuencias humanas. Las sanciones fueron vistas como un castigo colectivo, no como una medida diplomática. En barrios enteros se hablaba del bloqueo con rabia contenida. Trump pasó a representar el rostro del sufrimiento diario. La retórica que acompañó estas acciones tampoco ayudó. Trump habló con desprecio del gobierno venezolano, calificándolo de dictadura, pero ignorando el drama de millones de personas atrapadas en la crisis. Las palabras duras se combinaron con medidas que profundizaron el colapso económico. En Venezuela, incluso quienes critican al gobierno no dudan en culpar a Trump de haber agravado la situación. Para muchos, su intervención fue más destructiva que cualquier otra cosa. Hoy, su nombre despierta rechazo en casi todos los sectores del país. Bolivia no oculta su rechazo a Donald Trump. Y ese sentimiento ha escalado a niveles históricos en el año 2025. Uno de los recuerdos más dolorosos para el país es el apoyo de Trump al derrocamiento de Evo Morales en el año 2019. Para muchos bolivianos, aquello no fue una simple transición política, sino un golpe disfrazado de legalidad con sello extranjero. Desde entonces, Trump es visto como una figura que avaló la inestabilidad. Cada aniversario de ese episodio revive heridas abiertas y el resentimiento sigue vivo en las calles y en la política. La retórica de Trump tampoco ayudó a calmar las aguas. Sus comentarios sobre líderes indígenas y movimientos sociales fueron interpretados como profundamente racistas y colonialistas. En Bolivia, donde la identidad indígena es parte esencial del alma nacional, esas palabras se sintieron como una agresión directa. Las comunidades originarias alzaron su voz con fuerza, exigiendo respeto y justicia. La imagen de Trump se volvió símbolo de desprecio y exclusión. Para muchos, fue la confirmación de que el poder aún intenta silenciar las raíces del continente. Además, Bolivia ha adoptado una postura firme frente al intervencionismo, y Trump representa todo lo que el país busca rechazar. Las declaraciones de su gobierno fueron vistas como amenazas constantes a la autodeterminación. En foros internacionales, Bolivia denunció públicamente sus acciones y dentro del país se multiplicaron las protestas. El discurso antiimperialista resurgió con menos fuerza. Trump, lejos de inspirar respeto, se transformó en la figura que une a los bolivianos en defensa de su soberanía. Y en 2025 ese sentimiento no ha hecho más que crecer. ¿Qué te pareció la reacción de Panamá cuando Trump habló del canal? ¿Te imaginas si otro país latino respondiera igual de fuerte? Cuéntame desde qué país nos estás viendo. Quiero saber si está en la lista, si te interesa saber cómo la nueva era Trump podría afectar tu nacionalidad. Te recomiendo el video anterior y compártelo con alguien que crea que todo esto es exageración, porque los datos dicen otra cosa.